El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:19, delicioso café, buen día, contertulio, tenga la bondad. Salud. Por favor, cafecito, buen día para todos. Calientito, y esta fría mañana acá en la capital de la República. Sí, el clima está bien raro, ¿ah? Fría mañana anoche, como todas estos Sí, días, pero no sé si anoche yo tuve la sensación térmica de que tal vez fue la jornada de mayor frío de los últimos días. Tuve esa sensación, no sé si habría que verificar y comparar si hay otros días que tuvieron esta particularidad, pero anoche qué frío, y esta mañana también muchísimo frío, así que hay que tomar nota que ya hemos ingresado al invierno, el verano se está quedando atrás. Saludos cordiales también para quienes ya están en sintonía nuestra a través del Twitter Live. Estamos ya transmitiendo desde ese momento el modesto, humilde comentario de este dúo de periodistas de los contertulios a través de la cuenta @APrimeraHora_EC, y ya estamos pues saludando a quienes se han conectado a la transmisión del Facebook Live. Tenemos reportes desde Milagro, tenemos reportes desde El Puyo, en la provincia de Pastaza, tenemos reportes desde los Estados Unidos, desde Nueva York, desde la Gran Manzana. Nos están escribiendo, tenemos reportes desde Ambato. Muchas gracias por la gentileza de amplificar la señal informativa de este espacio de noticias. José Antonio Sánchez me escribe muy temprano, nos está escuchando también. ¿Qué dice José? Dice, una medida como esa se refiere a la posibilidad de la rotación del hoy no circula, tema que ha generado muchísima polémica. Le vamos a preguntar hoy al secretario del Consejo Metropolitano, Carlos Salomoto, también este tema. Pero dice, apunta que la restricción de todo el día será definitiva y no solo por la repavimentación. Es una interesante reflexión que hace José Antonio sobre este tema. No sé si a ti, ya que nos escribe este comentario de carácter local, para un poquito matizar nuestra tertulia, empezar la tertulia con aquello, no sé si a ti te parece adecuada esta decisión que ha sido anunciada de última hora, porque es una decisión de última hora, de esto se había hablado muy poco. Me parece que por ahí en los últimos días el vicealcalde metropolitano Santiago Guarderas hizo alguna reflexión o mencionó este tema, pero con el carácter de oficial de ninguna manera. Ayer ya hay un anuncio de carácter oficial sobre la rotación de las placas. ¿Qué te parece? Sí, bueno, antes seguir o continuar con el envío de saludos, aquí hay gente que reporta sintonía desde Londres, José Luis, Carlos Tocayo Moncayo da en Cuenca también, que nos escucha todas las mañanas, le mandamos un abrazo. Monita Barrera desde Guayaquil. Es la ingeniera Mónica Barrera. De igual manera, ingeniera, un fuerte abrazo, saludos. Mira acá Iván Zarango nos escucha desde Milán, Italia. Y ayer, no sé si te contó la carismática, pero vino un compatriota acá a la radio que reside 19 años en Murcia, España, y que quería conocerte, loco. Y no estabas, te fuiste. No, vino Freddy Correa se llama. El compatriota que lleva viviendo ya 19 años en Murcia, España, que nos escucha todas las mañanas y se acercó hasta acá para dejarnos unos presentes, unos recuerdos. Así que a Freddy también le mandamos un fuerte abrazo. Ojalá nos esté escuchando. Dice que vive al extremo sur de la ciudad con su hermana, por ahora, antes de regresar nuevamente a seguir en sus labores cotidianas allá en España, donde reside y trabaja. Qué generoso, ¿eh? Qué generoso. Tulio Gómez nos saluda desde Toronto, Canadá. Muy bien. Qué genial. Así que a todos ellos un fuerte abrazo. Sí, pues allá también tenemos sintonía en Canadá, ¿no? Desde Alberta. Siempre Gaby Herrera Marvi del otro día me dijo, yo también estoy en sintonía, así que un saludo a Gaby Herrera. Gaby, saludos para todos. Festejó el campeonato de la NBA este año. Sí, claro. Muy bien. Claro. Oye, te preguntaba qué te parece, rápidamente. A mí me parece, creo que estaba dentro del presupuesto, no es tampoco que nos coge de sorpresa el anuncio, digo, al menos en mi caso, porque una de las medidas que se había anunciado que se podrían tomar en los días siguientes era precisamente la de rotar el último dígito de la placa para evitar que, como una solución al tema del impedimento, de la restricción para movilizarse, la gente empiece a adquirir nuevos vehículos y con eso inflar o incrementar el parque automotor de la capital, que me parece hoy mismo bordea el 500,000 de autos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, creo que sí complica y mucho la situación de los ciudadanos, porque digamos, todavía no completamos ni siquiera el primer mes de vigencia del Hoy No Circula.
y ya te sacan ahora este nuevo anuncio. Entonces me parece a mí que son como medidas parches. No sé si calificarla como una medida desesperada, no sé si exista una evaluación de cuál ha sido el resultado bueno, malo, etcétera, etcétera, de la aplicación del Hoy No Circula durante estos primeros días, y cuál es el estudio técnico que le faculte en este momento a la Secretaría de Movilidad y al municipio el plantear esta posibilidad de que se vaya rotando este mecanismo, ¿no? De poner, por ejemplo, el lunes las placas 2 y 7 o el martes la 1 y la 9. O sea, creo que eso además va a complicar y mucho, porque los ciudadanos, me imagino yo, una vez que se anunció el Hoy No Circula, habrán tratado de acomodar y planificado su movilidad, la forma de moverse por la ciudad, de transitar. Tienes que ver la manera de, por ejemplo, en el caso de que tú tengas como responsabilidad ir a ver a tus hijos en la escuela, por ejemplo, o si utilizas tu medio de transporte como también una herramienta de trabajo. O sea, creo que hay muchas cosas, muchos factores como para analizarlos, que no podemos dejarlos, digamos, ahí superficialmente, ¿no? Pero me parece a mí que es un anuncio que por lo menos a la gran mayoría de gente, por lo que he podido ver ayer en redes sociales, sí le ha cogido de sorpresa. Sí, yo me incluyo. O sea, a mí también me parece sorpresivo, me parece como que muy al apuro, no es una medida que ha sido socializada suficientemente. Yo sí creo que va a complicarnos la vida a todos. Habrá gente que esté de acuerdo. ¿Saben cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que desde la administración del alcalde Barrera, en el 2009, cuando se implementó el pico y placa, estamos hablando de 10 años en los cuales hemos tenido una medida de restricción vehicular en Quito. Una medida que desde hace menos de un mes se eliminaron estos horarios, sino que se aplicó pues el Hoy No Circula para que sea todo el día, como ocurre en otras urbes, en otras metrópolis del continente. El problema de fondo a mí me parece, y sigue siendo materia de discusión, es la calidad del transporte público que recibimos en Quito. Sí, hay que esperar el funcionamiento del metro. Sí, el metro como columna vertebral va a ser el generador de un mejor sistema de transporte. Sí, yo sí tengo expectativas respecto del metro, eso hemos conversado en varias ocasiones, el contertulio es más escéptico sobre ese tema, quienes habla desde hace rato, desde el principio. Yo sí estuve de acuerdo con la posibilidad de explorar este sistema, pero tiene que ir de la mano con una serie de alternativas que permitan mejorar la eficiencia de los corredores longitudinales y, por cierto, la utilización de los buses alimentadores. Que puedan llegar esos buses alimentadores a las denominadas ciudades satélite. Nos referimos a los valles, nos referimos a Calderón, nos referimos a Carapungo, que tienen un crecimiento exponencial. En el caso del sur, por ejemplo, los barrios más apartados. El hecho de que tenemos un transporte que básicamente se desplaza de modo longitudinal en Quito. Quito es un chorizo, una salchicha alargada. No tiene muchas vías longitudinales y sí tiene N cantidad de vías transversales, y resulta que pese a eso no es que tienes una gran oferta de transporte a nivel transversal para atravesar la ciudad de occidente a oriente o viceversa. Entonces son cuestiones que se invitan a la reflexión. Yo digo, si uno pudiese utilizar el transporte público, si se garantizaría que efectivamente, como ocurre en las grandes ciudades en donde el sistema del metro y los trenes de cercanía tienen muchos años de aplicación y ya hay un sistema con horarios establecidos, con puntualidad, o sea, sería otra cosa. Pero estas son medidas que realmente apuntan a complicarte cuando no tienes una suficiente oferta de transporte, cuando todavía no se ha inaugurado el metro no se va a inaugurar este año, el metro no va a funcionar este año. Cuando tienes la disputa por el tema de los taxis, cuando aquí en Quito se supone que hay una sobrepoblación de taxis y sin embargo hay jornadas como la de anteayer, cuando Quito estaba caotizada producto del aguacero, que no encontrabas un taxi. Yo debo decirte y comentar a la audiencia que anteayer no estaba con mi vehículo y me costó como hora y media conseguir un taxi para poderme desplazar a mi domicilio. O sea, fue muy complicado. Y eso que tú eres un influencer. No soy un Oye, pero mira, soy apenas un comunicador social. ¿Ves? Lo que influencia es el señor Montalvo. Lo que te decía hace un momento sobre cómo los ciudadanos se ven complicados por este tipo de anuncios y de medidas. Soledad Montero, muy buenos días. Soledad nos dice, buenos días contertulio, y respecto a la medida de la rotación del Hoy No Circula, caso real, es el de ella. En casa tuvimos que tomar el recorrido de los niños del colegio el día del Hoy No Circula por obvias razones. Con esto de la rotación me están obligando a tomar el transporte de mis hijos, siempre quitándome tiempo con mis guaguas, que ya es poco, y a ponerle presupuesto al transporte escolar. En un momento en que la situación económica del país es totalmente
complicada, le obligas a la gente a tener que, como el caso de Soledad, utilizar el transporte escolar en la escuela, que es un valor en algunos casos bastante elevado. Entonces, complicada la cosa, complicada. Sí. Acá me escribe, gracias Sandrita Orbe, usted siempre escuchando la señal de los contertulios, ¿ah? Usted que está bien informada, nos comenta que al iniciar el Hoy No Circula, la medida de rotación dijeron que se iba a analizar para ser tomada en aproximadamente 3 meses. Es decir, si es, como mencioné, que le había escuchado a Santiago Guarderas. Por eso te decía yo que a mí no me cogió de sorpresa, porque era... No cogió de sorpresa. Estaba dentro del presupuesto por que ellos querían evitar que con la medida del Hoy No Circula se incremente el parque automotor. De acuerdo. A mí lo que me sorprende es la rapidez, porque claro, Andrea me dice... Ayer se sacó un anuncio que iba a ser desde el 15. O sea, primero anuncian que se iba a posiblemente evaluar el tema de la rotación en los siguientes 3 meses. Resulta que no se cumple ni un mes y ayer sacan el anuncio que va a ser desde el 15 de octubre. Y nos dice la colega, al preguntar a las autoridades, nadie sabía a detalle lo anunciado en redes. Una vez que se haga el análisis de la medida en 2 meses, existe la posibilidad bastante factible de que se vayan a cambiar los números de aplicación de la restricción. Eso decía Santiago Guarderas. Y de repente se anuncia esto. O sea, de acuerdo. Este es el tema. El tema es que se anuncia de un momento a otro. El tema es que no ha habido una socialización efectiva. Y yo pregunto si las semanas que han transcurrido de vigencia, creo que esta es la 3ª o 4ª semana de vigencia del Hoy No Circula, creo que es la 3ª del Hoy No Circula, yo no sé si ha alcanzado el tiempo para hacer una evaluación concreta. Porque también me pongo a reflexionar. Si estamos una década con las placas, con la misma lógica de las placas, y resulta que todavía tenemos N cantidad de infractores, por múltiples factores, no quiero imaginarme cómo va a ser esto el momento que apliquen la rotación. Porque digo, en la cabeza, en el chip nuestro, tenemos la costumbre de que lunes y martes, placas 1 y 2, lunes, placas 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Sí, o sea, es compleja la medida, compleja. Por eso te decía yo que, o sea, lo primero que quisiera saber es en base a qué hoy hacen este anuncio. O sea, si en los pocos días que llevamos de la aplicación del Hoy No Circula se ha hecho alguna evaluación, se ha hecho algún estudio, y por qué tan rápido, ¿no? ¿Por qué tan rápido? Si, como dice la colega, en 3 meses iba a adoptar, digamos, una herramienta como esta de la rotación, ¿por qué lo hacen ahora? Claro, un par de aportes adicionales. La Cris Cabezas, que nos escucha, dice, me parece una decisión equivocada, la gente se acomoda a dejar el auto todo el día y organizar sus actividades. Claro. Yo, por ejemplo, no tengo cómo trasladar a mi hijo a su guardería, será peor si lo hacen rotativo, no se podrá planificar nada. Ahora, gracias al aporte del secretario del Consejo Metropolitano, que lo tendremos acá más adelante. Estará a las 7:30 Carlos Salomoto, pero está escuchando ya muy temprano la señal de ese espacio de noticias y me comenta, eso también es importante, que la resolución de la alcaldía respecto del Hoy No Circula ya comentaba la rotación en el artículo número 11. ¿Qué dice el artículo 11? Rotación. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 4 de este reglamento, durante la vigencia del plan Hoy No Circula, el órgano rector de la movilidad emitirá informes específicos bimensuales, que permitan evaluar su implementación. En función de cada uno de los informes bimensuales a los que se refiere el inciso precedente, el órgano rector de la movilidad podrá recomendar al alcalde metropolitano la inclusión de otro u otros grupos de vehículos automotores en el régimen de programación especial al que se refiere el artículo 10 de este reglamento, o la formulación de otras programaciones especiales que atiendan a las circunstancias y condiciones particulares del grupo de vehículos automotores de que se trate, siempre en función de los objetivos previstos en este reglamento. Gracias al aporte de Carlos Salomoto. El tema es que el artículo 11 del reglamento habla de informes bimensuales. No han pasado ni un mes de la aplicación del Hoy No Circula. Ese es el tema. Oye, y por otro lado, hay novedades también sobre la fecha de entrega del Metro de Quito, que se aplaza para marzo del 2020. Entonces, es una de las dudas que tú tenías sobre cómo hacer también para mejorar los sistemas de movilidad y de transporte urbano en nuestra ciudad. Tras un reajuste en el cronograma de entrega de la obra del Metro de Quito, se determinó que esta finalizará en marzo del 2020, así lo indicó la mañana de ayer en rueda de prensa el gerente subrogante de la empresa metropolitana Metro de Quito, Hidalgo Núñez, quien además señaló que estas modificaciones tendrían que ver con situaciones imprevistas que naturalmente no se pueden identificar. Por su parte, Raúl Talavera, gerente técnico de la obra, explicó que a inicios del 2017 se detectó la contaminación por hidrocarburos en el subsuelo de la estación La Pradera, en el norte de Quito,
básicamente se tuvo que hacer la extracción del combustible. Esto es en la zona donde está Petrocomercial, ¿no? La gasolinera de Petrocomercial. En la Amazonas y Vancouver, Eloy ¿no? Alfaro. Eloy Y Eloy Alfaro. Básicamente se tuvo que hacer la extracción del combustible líquido y reducir la contaminación volátil, es decir, de gases, para dejar el terreno seguro, detalló el funcionario. Además explicó que se tuvo que alterar la construcción de esta estación a modo de submarino para evitar futuras filtraciones. A pesar de ello, el técnico especificó que en el contrato de obra no figura un reconocimiento de costo adicional e insistió en que el imprevisto, por considerarse como tal, no representa un retraso en la construcción del proyecto. Entonces el metro, sin embargo, durante la administración de Mauricio Rodas, se aseguró que el cronograma de obras se ejecutó según lo establecido y se dispuso que a finales del 2019 el metro entraría en funcionamiento. Bueno, la herencia del peor municipio que tuvo Quito, que es el administrado por Rodas, nos deja esto también, ¿no? Problemas en la entrega del metro, que será para marzo del 2020. Caro Arias me escribe y dice: negro. Me dice, mira, una aclaración. ¿Qué dice? Gracias al ingeniero Carlitos Pérez, Páez Pérez. La contaminación provino de la bomba de Aneta, no de la de Petro. Pero digo, la zona es esa zona. esa, ¿no? Que está además la gasolinera de Aneta está en 10 de agosto. Las dos están en Eloy Alfaro. Ajá, la una está en Eloy Alfaro y 10 de agosto, la otra está en Eloy Alfaro y la gasolinera de Aneta. Así que gracias, Carlitos. Caro Arias nos dice, hola Caro, dice, los que estamos en los valles estamos bien complicados con eso. Además seguimos con full tráfico, nos dice. Exacto, el tema es la solución a las denominadas ciudades satélite. Por acá nos dicen, si el metro lo entregan en marzo del 2020, ¿cómo es que el alcalde Rodas empezó a inaugurar la obra por puchos? No, pues. Yo nunca entendí esa inauguración simbólica. Esa también fue una caricatura de alcaldía, ¿no? Nunca. Para usar los términos que le encanta a la centroderecha quiteña. Una caricatura de nunca entendí esa... No, nunca entendí eso. O sea, realmente no entendí esa inauguración de una estación con la presencia de las principales autoridades. Yo nunca lo entendí, de verdad. Nunca lo entendí. Inauguras el metro simbólicamente y resulta que todavía no tienes metro. Es un problema realmente. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante con Carlos Salomoto, que visitará nuestra mesa de trabajo y hablaremos sobre los temas de la municipalidad. Oye, y me imagino yo que, como nos dice Carlos Páez, este retraso tiene que pasar por un proceso de fiscalización, ¿no? Porque hay plazos que se tienen que cumplir. Por supuesto. Y estos retrasos implican costos extras, ¿no? Entonces, ojalá sobre estos temas también se vayan aclarando, se vaya aclarando el tema de posibles incrementos y cosas por el estilo. No es una medida sencilla y es una medida que realmente incomoda. Ajá. Entonces, veamos cómo evalúa la autoridad. Y este anuncio, ¿no? Y yo creería además con Tertulio que una medida como el hoy no circula y el anuncio de la rotación tendría que aplicarse el momento también en que los ciudadanos cuenten con un servicio es lo que te digo, óptimo, a más del metro, o sea, que las paradas de buses, que los sistemas como el trole, el metro o la ecovía sean totalmente eficientes, ¿no? Y que las líneas de transporte que van hacia los diferentes destinos en la ciudad de igual manera te brinden un servicio seguro, decente, limpio, eficiente, rápido, qué sé yo. Pero debería ir acompañado de eso también el anuncio de la medida, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, ¿qué le vas a ofrecer al ciudadano? Aparte de impedirle utilizar el auto el día que a la autoridad se le ocurra. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué mecanismo de transporte eficiente le vas a ofrecer? Sí te genera una serie de complejidades esto, Pero bueno, esto es parte, digamos, está ahí para el debate sobre este tema de la ciudad. Como digo, a las 7:30 estará el secretario del Consejo Metropolitano, Carlos Salomoto, con nosotros. Oye, se nos pasó de entrada, nosotros que somos tan futboleros, de hablar de Independiente. De lo logrado por el Independiente, que me parece a mí, pero no, ¿cómo vamos a dejar al final? Hablar del Independiente, que ayer consigue su clasificación a una segunda final de torneo sudamericano, en este caso la Copa Sudamericana, antes ya lo hicieron en 2016 de la Copa Libertadores. Un equipo aparentemente modesto, de una ciudad pequeña, como es el cantón Rumiñahui, Sangolquí, y que ahora se mete en la final de la Copa Sudamericana. Hoy se definirá el rival, ¿no? Entre el Atlético Mineiro y, recuérdame, Colón de Santa Fe de la Colón de Argentina. Santa Fe parte con una ventaja de la ida. En la ida ganó 2-1 al equipo del Atlético Mineiro, donde fue titular hasta el minuto 70, si mal no recuerdo,
el jugador Juan Casares, que es el número 10 del equipo del Mineiro. Oye, pero qué fantástico es lo del Independiente. Así que a toda su hinchada, a todo el pueblo de Sangolquí, un fuerte abrazo y felicitaciones. Habrá que ir a comer un hornado para celebrar esta clasificación a su segunda final en copas internacionales. Y es de esas cosas de locos, ¿no? Un equipo que nunca ha sido campeón en el fútbol ecuatoriano tiene ya en sus récords el haber clasificado a 2 finales de Copa. Claro, si tú te pones a hacer análisis en frío, tú tienes al equipo que más finales ha jugado y que más finales ha ganado, es el equipo de Liga de Quito. Liga de Quito jugó final de Copa Libertadores y ganó la Copa Libertadores en 2008, jugó final de Copa Sudamericana y ganó la Copa Sudamericana en 2009, jugó Recopa Sudamericana en 2009 y en 2010 y ganó ambas, jugó la final del Mundial de Clubes. Otra final de Sudamericana. Exacto, contra la U de Chile, pero... Que la U de Chile sí le pasó por encima, claro, ¿no? Jugó la final del Mundial de Clubes donde cayó 0-1 ante Manchester United con gol de Wayne Rooney. En ese Manchester todavía jugaba Ronaldo, ¿no? Sí, todavía. Jugó la Copa Suruga Bank, donde es un torneo no oficial, digamos, de la FIFA, pero jugó ese torneo. Liga sigue siendo el equipo que más finales ha jugado y que más finales ha ganado. Tenemos al Barcelona y a mí, yo me temo mucho porque esto también va a generar una discusión, ¿no? Barcelona ha jugado 2 finales de torneos internacionales, 2 Copas Libertadores, la de 1990, que perdió frente al equipo de Olimpia, y la de 1998, que perdió frente al equipo del Vasco da Gama. En los 2 casos, Barcelona tenía muy buenos equipos. Creo yo que la andadura que le permitió llegar a la final, en ambos casos, tuvo partidos épicos como el del 90, cuando derrota en semifinales al River Plate. Con Carlos Luis Morales como figura superlativa de ese equipo del Barcelona. Y luego tienes lo del 98 con, en cambio, José Francisco Ceballos tapando en el equipo del Barcelona, donde derrota a Cerro Porteño en una de las instancias, creo que fue en cuartos o en semifinales, en Paraguay, en el estadio La Hoya, que es el estadio del Cerro Porteño, y clasifica a la final, pero claro, el Vasco da Gama de Brasil le pasó por encima al equipo del Barcelona. Independiente se suma a Barcelona como el equipo ecuatoriano que tiene 2 finales. Independiente jugó la final de Copa Libertadores en 2016, donde cayó ante el Atlético Nacional de Medellín. Hoy jugará la final de Copa Sudamericana frente al ganador de la llave entre el Atlético Mineiro y el Colón, entendiéndose que el Colón parte con una ventaja, la de la victoria 2-1 la semana anterior. Decía el colega periodista Esteban Ávila ayer que el Nacional tiene una recopa y el Emelec tiene una final, digamos, jugó una final de recopa. Y el Emelec tiene una final, la final de la Copa Merconorte, y nos explicaba, porque esto también genera muchas veces morbo, polémica por parte de las hinchadas, sobre todo de los más apasionados. Liga de Quito, Libertadores 2008, Sudamericano 2009 y 2011, Recopa 2008-2009, Barcelona Libertadores 90-98, que ya lo dijimos, Independiente Libertadores 2016 y Sudamericano 2019, el Nacional Recopa 1970, el Emelec la Merconorte del 2001. Y este es muy interesante, este aporte de Esteban. La Copa Suruga es un torneo no organizado por una entidad continental. El Mundial de Clubes es un torneo FIFA. La Recopa Sudamericana del 70 es un torneo oficial de Conmebol, la del 71 no lo es. Y la Copa Merconorte es un torneo, o era un torneo oficial de Conmebol. Hay que recordar que hubo un tiempo en que teníamos la Copa Mercosur y la Copa Merconorte, que luego desaparecieron y nació la Copa Sudamericana. Tú recordarás que era un torneo paralelo o alterno a la Copa Libertadores de América, que ha sido el torneo tradicional. Bueno, Independiente ayer saca un resultado en el cual mejoró ostensiblemente en la segunda etapa. Caía 0-1 en un primer tiempo en el cual no se encontró el equipo del Valle. En la segunda etapa, pues, recupera su nivel, marca el empate. Luego el VAR interviene, sanciona una pena que sí fue penal, una pena máxima a favor del equipo del Corinthians. Y luego viene el gol tras un desborde y un centro espectacular del Cachorro Efemera, ¿no? Empata 2-2 el Independiente, y con la victoria 2-0 la semana anterior en el Arena Corinthians de Brasil clasifica a la final. Independiente, creo yo, y ayer yo le decía, yo sí creo que a esta hora, y no se trata de novelería, miren ustedes cuánta gente estuvo ayer en el Atahualpa, creo yo que Independiente es el equipo, uno podría pensar, el equipo más querido del país en función de que no te genera resistencias hoy. Es un equipo pequeño. Del país. Yo no sé si, por ejemplo, si el Independiente fuera a jugar en Guayaquil tuviese igual acogida. No, pero es que depende, pues depende. O sea, es un equipo que, yo lo que digo es que no te genera resistencia. O sea, es querido aquí en Quito, y creo que ha tenido algunos gestos muy interesantes. En el 2016 recordamos que esos, a partir de lo de la tragedia del terremoto del 16 de abril,
empezaron a donar las taquillas de las instancias finales de Libertadores, que eso fue, digamos, un gesto de desprendimiento de su dirigencia, de su cuerpo técnico, de los jugadores, Claro, muy interesante. se metieron Entonces, al bolsillo a la gente. exactamente. Entonces, yo no sé si del país puede ser el más querido, pero por lo menos acá en Quito el Independiente ha sumado apoyo. O sea, tú que eres hincha del Emelec, ayer tenías ganas de ir al estadio. Yo que soy hincha de Liga, le sigo al Independiente. Sí, tú sabes, he y tú sabes desde que mi caso, 2016. tú sabes que mi caso no es novelería, tú sabes que a mí me gusta ir al estadio. No, vos ves partidos entre el Fuerza Amarilla y el Clan Juvenil. O sea, El sábado me fui a Cayambe. vos te ves esos partidos de Serie B, pero en mi caso, por ejemplo, a mí siempre me ha simpatizado los equipos de provincia. O sea, me encantó cuando quedó campeón el Olmedo, me encantó cuando quedó campeón el Cuenca. Espero que este año quede campeón el Macará, lo digo sinceramente, que también eso significará un sacudón en Liga si es que no llegan a nada porque salieron de la Libertadores, han tenido un desempeño mediocre en este campeonato, pero me encantaría que quede campeón el Macará, por ejemplo, o me encantaría que quede campeón el Independiente, porque ya es hora también de que en el torneo local el Independiente pueda tener esa explosión que le hace falta. Pero sí, yo coincido contigo en el hecho de que hoy por hoy el Independiente genera mucha simpatía Sí, y no mucha te genera cercanía, resistencia. pero no sé si es el equipo más querido en el Ecuador. Es una forma de decirlo, ¿no? Es una forma de decirlo. Yo O no sea, soy tuviste un periodista de la costa que Ah, dijo que los del ah. Independiente son unos longuitos, que no sé qué. Sí, O sea, sí, pero son circunstancias, ¿no? Cuando yo digo más querido, no digo que, a ver, yo voy a dejar de ser hincha del Emelec y me voy a ser hincha del Independiente, o sea, estaría mintiendo. Pero a mí no me genera resistencias el equipo de Independiente. Que sí generan resistencias el Emelec, Barcelona, Liga, sí generan resistencias. Ya, por un montón de factores te generan resistencias. Por un factor desde lo futbolístico hasta lo político y lo económico. y también Ya. porque la rivalidad data de muchísimo tiempo atrás. Exactamente, O sí, sí, sea, sí. La rivalidad Sí, sí. entre De acuerdo. Barcelona y Liga, la rivalidad entre el Melec y Barcelona. De acuerdo. La rivalidad que había antes, ¿no? Entre el Nacional y los equipos de la costa. Que data de muchísimo más tiempo. El Independiente es un equipo más nuevo. El Independiente creo que no tiene barra brava y creo que eso es un factor fundamental. Que sí tiene Emelec, que tiene Barcelona, que tiene Liga. Ya, que tienen esas barras bravas que tienen unos comportamientos totalmente cuestionables. Felicitaciones a la dirigencia independiente encabezada por Michel Deller, un empresario serio que ha sabido manejar como un proyecto igualmente serio, un proyecto de mediano y largo aliento al Club Independiente del Valle. Felicitaciones a todo su cuerpo técnico, a sus jugadores, también a quienes se encargan de los temas de marketing, porque son geniales para el tema del marketing, la gente Independiente. Y hacemos votos, pues, porque puedan llegar a obtener el título de la Copa Sudamericana. De serlo así, Independiente podría convertirse, ojalá que así ocurra, en el segundo equipo ecuatoriano en proclamarse monarca de la Copa Sudamericana luego de ese del torneo que ganó Liga de Quito en el año 2009, Oye, en el caso de la Sudamericana. Anunciarles nada más a todos quienes están pendientes de la transmisión de A Primera Hora a través de Majestad, en pocos minutos más, bueno, no tan pocos, sino después de un ratito, a las 8 de la mañana con 10, estaremos nuevamente tomando contacto con las autoridades del Carchi, en este caso con Cristian Benavides, quien es alcalde de la capital provincial de Tulcán, para conocer cuáles son, digamos, los resultados de las jornadas de movilización y paralización en la provincia durante estos días y cuál va a ser, digamos, qué es lo que tiene planificada la Asamblea Ciudadana después de que, como dimos lectura hace un momento de la nota de Diario La Hora, no existe de parte del gobierno una intención de tender puentes de diálogo, ¿no? La medida, tenemos entendido, sigue. Ellos van a seguir paralizados, van a seguir movilizados en la provincia. Ayer nos enviaban algunos seguidores a través de redes sociales imágenes de cómo el tránsito y el tráfico estaba paralizado en la carretera en la Panamericana Norte por efecto de esta movilización en la provincia del norte. Así que pendientes que a partir de las 8 de la mañana, un poquito más, 8:10, estaremos tomando contacto vía Skype con Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, para conocer además cuál es la evaluación que hace de estas últimas horas de protestas. Correcto. Tulio. Ayer sobre ese tema, sobre ese y otros temas, la colega periodista Tere Menéndez, que ya está en sintonía desde la ciudad de Guayaquil, postea lo siguiente, me parece que es un resumen ejecutivo de la jornada del día de ayer. Protestas en Carchi suben de tono, las autoridades dicen que sus pedidos ya fueron atendidos, las vías siguen cerradas, hoy tendremos justamente ese contacto a las 8:10 de la mañana. La asambleísta María José Carrión se rehúsa a renunciar a la presidencia de la Comisión de los Trabajadores que lleva 4 meses sin, entre comillas, trabajar. Ya lo vamos a comentar.
Presidente Lenín Moreno llama al gobierno de Nicolás Maduro corrupto y protector de terroristas y lo señala por ser un país que refugia a criminales internacionales. Autoridades del Ejecutivo se reunirán el domingo para pulir las reformas tributarias y laborales que enviarán la próxima semana como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya lo alertamos acá, a manera de previsión, sin pretender ser oráculos, pero ya hablamos sobre ese tema y yo incluso hace un par de días, con Tertulio, recordarás que hice más o menos una aproximación de tiempos sobre lo que necesita la Asamblea como plazos para poder tramitar las reformas del Ejecutivo, la reforma económica del Ejecutivo. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisa los periodos de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, que estuvo ayer acá, y Patricia Guaycha, quienes fueron designados por el transitorio por querer hacer algo similar. Recuerda, la colega, destituyeron a 4 consejeros. Para el comentario. Y la Administración de Justicia debe resolver en estas horas o en estos días si finalmente llama o no a juicio por peculado al ex vicepresidente Jorge Glass, a los exministros Carlos Pareja Llanucil y Wilson Pastor y otros 12 procesados por el denominado caso Singue. Déjame empezar con Tertulio, si me lo permites, si su merced no dispone otra cosa. A ver, déjame analizar, pues, ¿no? Déjame, a ver qué me propone. déjame empezar con el tema de María José Carrión. A ver. Y voy a citar el tuit que generó ayer el colega periodista Ricardo Bravo de la Televisión Legislativa, que cubrió justamente la sesión, el detalle de la sesión ayer en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que por 4 meses no logra regularizar su trabajo. Decía Ricardo Bravo: María José Carrión señala que no renunciará. Advierte que el trabajo en materia laboral se podría tramitar a través de la Comisión de Fiscalización, de la cual Joana Cedeño es su presidenta. Joana Cedeño integra además la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Este anuncio de la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores a mí me parece que es la muestra más palpable de la falta de institucionalidad en algunos espacios de la Asamblea Nacional. Y la falta de sensibilidad. Totalmente. Totalmente. O sea, la señora Carrión quiere que la Asamblea vaya a su ritmo, así de sencillo. Así es, ¿no? Así O sea, yo digo que así los es, temas laborales los traten en fiscalización y yo sigo siendo presidenta y teniendo oficina, teniendo mi espacio y mis cupos de una comisión que no trabaja. Además que ella, en esa declaración que no ha sido matizada, no ha sido explicada, no depende de ella. Ella, quien presida una comisión, no es que tiene la atribución de enviar a otra comisión el trámite de los proyectos de ley. Así no funciona, señores. Yo quiero invitar a la audiencia, sobre todo a los que siguen muy de cerca el debate parlamentario, a revisar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece 12 comisiones especializadas, más la de fiscalización y control político. Cada comisión tiene materias específicas y, si se requiere, la normativa permite crear comisiones ocasionales. Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales. Aquí hay 12. De Justicia y Estructura del Estado, de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, de Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control, Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de Biodiversidad y Recursos Naturales, de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del Derecho a la Salud, de Participación Ciudadana y Control Social y de Derechos colectivos, comunitarios y de la interculturalidad. Ahí tienen las 12 comisiones, más la de fiscalización, que no forma parte de esas 12, de hecho está prevista en el artículo 22 de la Ley Orgánica, que tiene una naturaleza distinta. Esa comisión tiene una naturaleza distinta, la Comisión de Fiscalización. Tanto así que hay legisladores que integran una comisión permanente y que además integran la Comisión de Fiscalización. Tiene una naturaleza totalmente distinta. El Consejo de Administración Legislativa, para un poco conocimiento de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, para que entiendan y conozcan cómo se maneja la lógica parlamentaria. El Consejo de Administración Legislativa tiene la potestad de calificar el trámite de un proyecto de ley, entre otras atribuciones, pero hablando de los proyectos de ley. Un legislador, el gobierno, algún sector, la ciudadanía con el apoyo de X firmas de respaldo presentan un proyecto de ley. Califica el CAL y, de acuerdo a la materia, el CAL puede dirigir el trámite de ese proyecto a una comisión legislativa especializada. Ha ocurrido el caso de que, con base muchas veces en las coyunturas, en afectos o desafectos o en conveniencias políticas, el CAL resuelve, porque es parte de su potestad, no asignar a la comisión específica, la comisión especializada en una materia, en esa materia, sino que le asigna a otra. Y ya pasó, por ejemplo, con el trámite el año anterior de la proforma presupuestaria,
que debía ser tramitada por la Comisión de Régimen Económico, que lideraba Pavel Muñoz, pero como ya ocurrió la implosión interna de Alianza País, el CAL decidió que la proforma la conozca la Comisión de Desarrollo Económico, que la preside el asambleísta Esteban Albornoz. Sí, sí tiene esa facultad, el CAL. El CAL también tiene la facultad de integrar comisiones ocasionales, que luego deben ser avaladas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El CAL, el Pleno, no la presidenta de una comisión, no un legislador porque dice que los proyectos laborales pueden ser tramitados por otra comisión. Así no funciona. Y después, esa no es la materia de la Comisión de Fiscalización. Si es que alguien sabe si la Comisión de Fiscalización y Control Político alguna vez ha tramitado un proyecto de ley, a mí me encantaría saberlo, yo no recuerdo. Entonces, cuando yo leo estas declaraciones en las cuales, señores, esta es lo que yo siempre he dicho, esta es la típica venta de humo de varios miembros de nuestra clase política. La típica venta de humo. La Comisión de Fiscalización no tiene potestad, no forma parte de sus atribuciones para tramitar proyectos de ley. Para eso están 12 comisiones legislativas especializadas. Y para eso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa le permite a la Asamblea crear comisiones ocasionales, que sí las hay. Recuerden ustedes que tanto en la administración de José Serrano cuanto en la administración de Elizabeth Cabezas se crearon N cantidad de comisiones ocasionales. Y en la de Litardo también, porque ya se ha dado paso, por ejemplo, a la creación de una nueva comisión de frontera para atender temas del sur del país. O sea, a mí lo que me parece escandaloso es que una institución como la Asamblea, que está conformada por 137 integrantes, esté atravesando un proceso de crisis institucional tan grave por la tosudez, la necedad, la falta de sensibilidad y la vanidad de una persona. Y que esa persona pretenda hacer que la institución que es la Asamblea y que debería ser el primer poder del Estado, pero como están las cosas, yo no sé ni siquiera dónde ubicarle a la Asamblea, vaya a su ritmo. La Asamblea no puede ir al ritmo de una persona con tertulio. O sea, la señora tiene que aprender a respetar los procedimientos de los que tú hablaste hace un momento. Y ayer la señora decía, en política, sí, en política debería sentarse y dialogar y entender que 8 de los 12 integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no la quieren como presidenta de la comisión. 8. Ayer estuvo sentada junto a 2. Junto a Alberto Arias y Joana Cedeño. O sea, esa en absoluta minoría, además, sin tener el respaldo de 8 legisladores de esa bancada, quiere seguir al frente. O sea, a mí es que me parece una barbaridad, pero también. A esos niveles llega la vanidad de algunos políticos en este país. Sí, y además decirle a la gente, decirle a la audiencia, que sobre esto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no le da facultad. Esto ya lo comenzamos en algún momento. No le da facultad al CAL ni al Pleno de la Asamblea para resolver lo que pasa en la comisión. No hay cómo. No hay manera. Yo me permito refrescar inclusive la memoria de nuestra audiencia, nuestra propia memoria. Cuando fue destituido José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional y cuando fue designada Elizabeth Cabezas en su reemplazo, tú recordarás con Tertulio que se estaba hablando sobre la posibilidad de buscar una reorganización de las comisiones legislativas. Debes acordarte. Así fue, claro. Debes acordarte. ¿Por qué no lo hicieron? No es que no lo hicieron porque no había votos. Porque en la política, créanme, en la política, con base en intereses de nuestros políticos y de sus organizaciones políticas, se pueden hacer mayorías. Lo que alguna vez alguien denominó como las mayorías móviles. Se puede hacer. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé la reorganización de las comisiones en el tiempo en el cual están funcionando. Las comisiones se integran para 2 años. Para 2 años. Y la Ley Orgánica no prevé que sean reorganizadas dentro de esos 2 años. No había manera legal. En la política cualquier cosa puede suceder, pero legalmente la Asamblea no podía reorganizar las comisiones legislativas. Y por eso no pasó esa intención. Esa intención se dilató porque no había posibilidad jurídica de hacerlo. Tanto así que siguieron trabajando con las comisiones, se crearon comisiones ocasionales para facilitar el trabajo legislativo desde la óptica de quien condujo la Asamblea Nacional en ese momento, y luego, con la renovación de la conducción de la Asamblea el 14 de mayo, el 16 de mayo se reconfiguraron las comisiones legislativas con base en este entendimiento entre Alianza País, Creo, y los independientes del BIN y del BADI. El tema es que a la presidenta de una comisión no la puede destituir el Pleno de la Asamblea. No hay una causal específica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para destituir a la presidenta de una comisión. Pero hay procedimientos
que pueden inventarse, como el que se inventó el CAL para desconocer la elección de Vicente Tayán. Exactamente. Entonces, por eso, a ver, pero creo que tú y yo coincidimos, cuando pasó lo de Tayano, coincidimos en que el CAL se extralimitó en sus atribuciones. Claro, pero esas extralimitaciones no les importó porque era Tayano. No. Ahora, como es Carrión, no quieren extralimitarse. Yo no sé qué tipo de acuerdo de cercanía o de respaldo y peso político tenga Carrión ahora mismo dentro de la Asamblea, en Alianza País y con el gobierno. O sea, a mí me queda claro, por los episodios de los últimos 2 días, a mí me queda claro que el asambleísta Carrión no tiene respaldo político ni siquiera de su propia bancada. O sea, me queda claro a mí eso. Porque si tú tienes ayer a ella solamente rodeada de 2 de sus compañeros de bancada, de Alberto Arias y de Joana Cedeño, y tienes la víspera a los legisladores Fausto Terán y Karina Arteaga sumándose al resto de legisladores que no comulgan con la presidencia de María José Carrión y señalando que es el momento de renunciar, es el momento de los renunciamientos, de ceder posiciones, de dar un paso al costado. Está claro, para mí está claro que no tiene apoyo político, para mí está claro. Y el político debería tener la suficiente sensibilidad para entender cuál es su momento y cuál no es su momento. O sea, aquí me parece que más allá de cualquier razón, a mí me parece que tú tienes a una legisladora que está aferrándose a un cargo y por esa decisión de aferrarse a un cargo impide la gobernabilidad en una comisión clave para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Pero yo ahí sigo insistiendo y apelando ¿y el liderazgo de Litardo como presidente de la Asamblea dónde queda? Porque yo como presidente y además como integrante del bloque de la bancada de Alianza País, si es que eso todavía existe, llamaría a la señora Carrión, me sentaría con ella y le diría, oye, me estás complicando el tema, el próximo lunes ya vienen las reformas laborales, hay que tramitar eso, estás impidiendo que la comisión trabaje, tengo paralizado eso, me estás provocando frames todos los días en la prensa, en la opinión pública sobre el tema de que la comisión que tú presides está paralizada, necesito que des un paso al costado, o sea, perdóname y tal, y soluciones del tema dialogando, como les gusta tanto dialogar, pero que hable. Ahora, si no hablas y además cada vez que Carrión va a tu despacho y se impone y tú retrocedes, estás fregado. O sea, finalmente, yo sí insisto, ¿dónde está el liderazgo de Litardo como presidente de la Asamblea? Me parece que ahí Litardo está quedando en deuda. Yo creo que el presidente de la Asamblea, una vez que retorne de su viaje a China, entiendo que será el fin de semana, la próxima semana debería tomar ya decisiones y mostrar su liderazgo, mostrar el liderazgo con su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Pero eso no puede seguir, y no puede seguir por, 4 meses, no trabajan. Resulta que hay un personal allí que no trabaja, o sea, no es culpa del personal, pero no trabaja. O al menos trabajan, pero es un trabajo distinto, o sea, no es la naturaleza normal del trabajo. Hemos dicho en varias ocasiones que las leyes se construyen en las comisiones legislativas. En las comisiones legislativas es donde hay el debate respecto de los contenidos de un proyecto de ley. 4 meses no sesiona la comisión. Entonces, sí te invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en esa comisión, en la cual evidentemente no hay gobernabilidad y quien lidera esa comisión no ha mostrado sensibilidad. Máxime cuando, y rápidamente lo digo, el contertulio dio lectura a una nota de Diario El Universo, que terminó por darnos la razón a lo que señalamos hace 2 días en estos mismos micrófonos. Hicimos más o menos una aproximación con base en los tiempos que requiere tanto el gobierno cuanto la Asamblea para tramitar en el último tramo del año la reforma económica y la proforma presupuestaria. El Universo decía que hasta este domingo se podrían ingresar los últimos cambios en las reformas laboral, tributaria y monetaria que prepara el Ejecutivo para presentarlas a la Asamblea Nacional el próximo lunes, según ha informado en una entrevista radial el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Yo había mencionado que hasta el lunes debía presentar la reforma económica para que se ajusten los tiempos, que hasta fines de octubre, hasta el último día de octubre, pueda ser tramitada y la Asamblea pueda pronunciarse sobre ese proyecto que seguramente llegará como urgente en materia económica, y hasta el 1 de noviembre, porque eso dice la Constitución, debe recibir la Asamblea la proforma presupuestaria cuyo trámite la Asamblea también tiene 1 mes. Tiempos apretadísimos. Entonces, la próxima semana habrá novedades. Y creo que va a ocurrir lo que también adelanté y lo que va a generar una discusión sobre la constitucionalidad de lo que resuelve el Ejecutivo. La reforma laboral la van a incluir en el proyecto de reforma económica y tributaria y monetaria también, porque eso dice la nota, que será remitido a la Asamblea Nacional. Digo,
discusión jurídico-constitucional sobre si se incluye una materia que no tiene el carácter de económica y por ende no cumple con los, digamos, con las condiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto del trámite de proyectos de urgencia en materia económica. Van a incluir allí la reforma laboral. Seguramente habrá gente que tendrá esta postura de que no se podía incluir el tema laboral allí, sino que el tema laboral había que ponerlo aparte, pero bueno, va a ser una reforma en paquete. Y va a ser remitida la próxima semana porque los tiempos no alcanzan para más. 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, gracias por la visualización de nuestra amable audiencia a través de nuestra transmisión en Facebook y también en el Twitter Live. Hago una pausa y al volver estaremos aquí en A Primera Hora dialogando con la asambleísta independiente Lourdes Cuesta. Volvemos.